Muy buenas. Para mí es un auténtico privilegio estar hoy con vosotros, estar en esta charla entre amigos, que es la introducción al Scouting deportivo, porque sinceramente me parece que el mundo al que pertenecemos todos los que estamos hoy aquí es un mundo fascinante. El mundo de las escuelas, el mundo de la formación, el mundo de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que mediante el CEDIFA tiene estas iniciativas que van ya por casi 30 años con Paco López Servio, con Julián Niza, a los que desde aquí le mando un abrazo enorme por todo el trabajo que hacen día a día, por el trabajo que hacéis todos vosotros en vuestras escuelas, y porque para mí cada vez que me he desplazado con CEDIFA a los distintos torneos, a las distintas competiciones que se organizan, sinceramente es que me lo paso súper bien, porque se unen los valores, se une la formación, se une esa competitividad sana y sobre todo se une lo que es el fútbol en sí. Sinceramente invito al que esté viendo este vídeo y todavía no haya ido a ninguna competición de las escuelas a que se acerque, porque el ambiente es espectacular. Bueno, hoy lo que vamos a intentar es hacer una pequeña introducción al mundo del scouting deportivo. Entiendo que la idea de todo es pues intentar coger algunas de las ideas, pero os aseguro que lo que vamos a hacer es salir con más dudas, porque es un mundo que está en constante evolución, es un mundo, el de la formación, que sinceramente me parece que junto con las nuevas tecnologías es lo más disruptivo que sucede en el fútbol actual, y para ello nos vamos a ir deteniendo en algunos aspectos. El aspecto del analista, el aspecto de la adaptación constante, cómo se estructura, por ejemplo, un informe, y también os adelanto ya que vamos a tener alguna práctica. Así que hay que estar muy atentos porque esto se nos va a pasar volando. Bueno, perdonadme, antes que nada, presentarme. Me llamo Jesús Botello, soy entrenador nacional de fútbol. Actualmente trabajo en el departamento de análisis del Real Betis Balompié y también en el departamento de comunicación del Betis en la radio-televisión. Doy clases en el CEDIFA de nuevas tecnologías y del curso de dirección y scouting deportivo. Aquí se me ha pasado rapidito, pero le damos para atrás. Antes que nada, quiero deciros que como muchos de ustedes, yo empecé desde lo más bajo, desde benjamines, escuela, prebenjamines, iniciación, formación, y a medida que iban pasando las etapas, al final decidí ir a probar suerte a un equipo senior. Y me enfrenté a una realidad que la traigo aquí en la foto. Es un campo de tierra de cultivo. Esto creo que en Andalucía ya no existe. Era una prueba de fuego porque tener que motivar a esos futbolistas que estaban día a día conmigo en los campos de entrenamiento en esas condiciones tan duras no era sencillo, no era fácil. Y ahí fue donde se me ocurrió la posibilidad de ir a conocer a los rivales a los que nos íbamos a enfrentar esa semana, porque lo veía un vehículo interesante para convencer al futbolista, para ganarme su credibilidad con respecto a mi trabajo, y funcionó. Poco a poco me fui dando cuenta que con esas pinceladas en las que yo le abría el abanico de posibilidades sobre los rivales, me ganaba la confianza de la plantilla. Poco a poco fui pues escribiendo, aportando en distintas revistas, aquí aparecen algunas de ellas, como Ave Fútbol, como The Tactical Room, dándole vueltas al concepto del scouting deportivo, porque cuando yo empecé en 2009, 2010, no había absolutamente nada con respecto al mundo del scouting deportivo, con respecto al mundo del análisis. Digamos que es una materia viva que día a día funciona y va cambiando, como vemos en las próximas diapositivas. Pero siempre intenté compartir las ideas que iba recogiendo para que de esa manera, pues entre toda la gente que al final ama el deporte y ama la formación, pues esas ideas fuesen evolucionando, fuesen siendo compartidas a su vez y por supuesto fuesen llegando a más gente. De esas ideas, que como comento empezaban esos campos de tierra de cultivo, tened en cuenta que yo me iba desplazando por los campos de la regional sevillana con una libreta, haciendo con una cámara antigua algunas imágenes, algunas fotos, algún vídeo cuando podía. Pues todas esas ideas las fui recapitulando en distintos manuales. El manual de Scouting Deportivo, que empezó en 2012, para que os hagáis una idea, en esa época yo lo que hacía era fotocopias a color
y las iba mandando por correo ordinario. No me podía permitir, ni la persona que me compraba esa fotocopia, el mandarlo contra reembolso por el precio que suponía. La verdad que funcionó muy bien, fue una alegría, y al final se puso en contacto conmigo una editorial y el libro se fue publicando en diferentes versiones, cada vez más ampliadas, como la última de Editorial Ciclo Universitario en 2017. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que todo lo que yo creía saber en esa época ha quedado obsoleto, porque estamos en una evolución constante, y esto es una idea que tal vez estáis pensando ahora mismo, bueno, pero en mi escuela, en mi pueblo, en mi pequeño equipo de barrio, ¿cómo aplico yo algo como el scouting deportivo? Pues tranquilos, porque es totalmente posible. Y es una de las cosas que os quiero compartir, os quiero hacer ver, que es que como estamos en una evolución constante, cada vez es más sencillo poder tener acceso a ese tipo de información. Y la evolución constante se ve en el día a día. Yo creo que cualquiera que tenga ya más de 25 años ve que el fútbol de otra época ha cambiado. Aquí nos vamos a cuando jugaba, por ejemplo, Maradona en el Nápoles, una imagen del Marca de hace unas semanas, cómo se contrapone Messi a Diego Armando Maradona. Y parece que han pasado 100 años. Pues nada de eso, prácticamente unas décadas, y cómo ha cambiado el fútbol en todo lo que es no solo el espectáculo, sino también lo que es la manera en la que nosotros lo vemos. Adaptación. Esto es clave. Cualquiera de vosotros sabe que se tiene que adaptar, y la mejor manera de adaptarse es con la formación. Hay que estar a la última de corrientes futbolísticas, a la última de las nuevas tecnologías, a la última de lo que el fútbol te demanda. Cualquier niño, cualquier padre de vuestra escuela, cualquier madre que se acerca a vosotros, tiene ya unos conocimientos por lo que ve en la televisión sobre nuevas tecnologías, sobre fútbol, que no podéis estar ajenos. Entonces, esa adaptación la podemos llevar desde dos vertientes. La primera es la vertiente de las personas y la segunda la vertiente de la tecnología. Y de estas dos vertientes, la más importante sin duda es la de las personas. Por eso, cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros que está ahí, puede ser un magnífico analista. Esta es la primera de las pequeñas reflexiones que quiero compartir con vosotros. Cualquiera puede ser analista, lo único es que hay que entender cómo se ordena la información. Porque las nuevas tecnologías al final van evolucionando a tal velocidad que lo que ayer era nuevo, hoy es viejo, y viceversa. Primera diferencia: scouting tradicional y scouting deportivo. Fijaos, lo más complicado que hay en el mundo del fútbol es que se genera información constantemente. En cualquier partido que se vea, tanto en diferido como en directo, se genera una cantidad de datos que ¿cómo se ordenan? ¿Qué dato es el relevante? Ustedes y yo vemos el mismo partido y cada uno ve algo completamente distinto. Por eso vamos a pasar a la primera prueba. ¿Qué ves en este vídeo? ¿Qué equipo estáis priorizando en vuestro análisis? ¿O tal vez estáis mirando solo un futbolista? ¿Ofensivo o defensivo? ¿Acierto o tal vez error? Marcaje, remate,
Muy bien. Espero que hayas tomado nota de lo que ha pasado y vamos a continuación a seguir con la diferenciación entre Scouting tradicional y Scouting deportivo. Scouting tradicional ha existido siempre y yo lo defino como un cajón desastre, es decir, ahí cabía absolutamente de todo. El recoger estadística, el grabar partido, el espiar rivales, ojear jugadores, todo valía. Esa es la primera de las patitas de esta introducción. Scouting tradicional, cajón desastre, ¿vale? Absolutamente todo. Cualquier persona podía hacer un scouting tradicional. De hecho, como decía anteriormente, ha existido siempre. Pero claro, muchos datos al final dificultan la extracción de la información. Acabamos de ver en ese partido cómo unos seguro habéis visto la defensa, otros habéis visto al futbolista, otros habéis fijado en el Eibar, otros en el Real Betis. Pues toda esa información, ¿cómo se ordena? Es lo complicado. De hecho, en el scouting tradicional no se ordenaba. Lo que hacemos con el scouting deportivo es, desde la definición de 2012, ordenar la información según el departamento al que nos vayamos a dirigir. Departamento de captación, departamento de formación y departamento de análisis. Y en cada departamento, un profesional distinto. Analista de captación, analista de formación y analista deportivo. Por lo tanto, la primera gran diferenciación entre lo que es el scouting tradicional y el scouting deportivo es que en este último la información se ordena por departamentos. Y esto es perfectamente aplicable en cualquiera de vuestras escuelas, en cualquiera de vuestras realidades. En cualquier equipo la información se puede ordenar de esta forma, una forma muy sencilla. Vamos a ver el mismo escenario anterior con los ojos de un analista deportivo. Aquí aparecen ya algún tipo de líneas, aparecen algunos nombres propios. Fijaos cómo se centra el foco en algunas de las posibilidades que nos da un partido. Aquí el analista lo que está intentando es hacer una panorámica tanto del juego ofensivo del Eibar como del juego defensivo del Betis, destacando algunos nombres propios, en este caso los delanteros del conjunto verde y blanco, cómo repliegan, y algún jugador, en este caso Emerson, el lateral diestro, cómo temporiza ante Inuit. Pero no deja de ser una manera distinta de ver, una manera subjetiva del analista que ha realizado en este caso el análisis. Porque, como os comentaba anteriormente, lo que se intenta con el scouting deportivo es llevar al orden toda la información que se genera en un partido. Esa es la clave. Muy bien. Fijaos, completamente distinto. No es lo mismo ver el fútbol en bruto que verlo con los ojos de un analista. Al final, el saber qué es lo que tienes que buscar te da ventaja. Dentro del scouting deportivo, en la manera en la que yo así lo interpreto desde el 2012, considero fundamentales tres aspectos: los datos, la información relevante y la persona que realiza la función. Es decir, son las tres patitas del banco del scouting deportivo. Los datos. Hemos dicho anteriormente que en un partido de fútbol se generan miles de datos. Y tanto para captación, formación como para análisis es muy complicado saber qué es lo que hay que ver. Pero vamos a la realidad más absoluta. Vamos a primera división en España. ¿Cómo se ordenan los datos? ¿Cómo se generan los datos? Partidos de élite. Vamos a verlo. De entre todas las competiciones de fútbol europeas, la Liga Santander destaca por haber creado la infraestructura tecnológica perfecta para convertir un deporte de élite en un espectáculo sin precedentes. National Geographic descubre los secretos que han convertido a la Liga Santander en la mejor liga del mundo. En una iniciativa única, la Liga Santander puso a disposición de más de 40 clubes Media Coach, una aplicación que rastrea y analiza las acciones de cada jugador
poniendo la información al alcance de los entrenadores en tiempo real. El funcionamiento de MediaCoach se basa en una tecnología de nueva generación. 6 dispositivos de precisión milimétrica que 25 veces por segundo proporcionan las coordenadas exactas de jugadores, árbitro y balón. Mientras, un equipo de operarios anota las acciones individuales de cada jugador en tiempo real y al detalle. Distancia recorrida, número de sprints, power energy o potencia metabólica se convierten en factores controlables durante los partidos, dando la oportunidad a los entrenadores de tomar decisiones fundamentadas en cuestión de segundos. Un sistema en el que todos pueden saber todo de todos y que está cambiando la forma en la que se vive un deporte que mueve masas. Una tecnología que revoluciona cada partido, incluido aquel en el que se concentra la atención de todo el planeta. Conocer los kilómetros que recorre Leo Messi o las jugadas más elaboradas del conjunto blanco era algo impensable hace 10 años. Hoy, gracias a la tecnología, los equipos técnicos de ambos clubes pueden disponer de esta información a tiempo real durante un partido clave. A pie de campo, 8 cámaras slow motion capaces de captar en cámara lenta cada detalle. Un traveling robotizado y una grúa tras las porterías se suman a este despliegue para dar la mejor cobertura al mayor espectáculo del mundo. Y para tener la mejor panorámica de los estadios, una cámara por encima de las gradas proporciona un ojo de pez, mientras otra Beauty presenta una panorámica global. Para cerrar el círculo, un helicóptero lleva una cámara estabilizada con una lente capaz de hacer zoom a grandes distancias, proporcionando un seguimiento espectacular del estadio y del ambiente. Otro elemento diferenciador en la cobertura del clásico se encuentra en su calidad. Una señal en 4K que proporciona una nitidez de imagen superior a cualquier otra vista en un encuentro deportivo. Finalmente, el sonido que envuelve el encuentro es otro factor imprescindible. La tecnología de la liga dirige los micrófonos hacia el balón y los jugadores, minimizando el estruendo de la grada y creando un ambiente en casa que nos acerca a los jugadores como nunca antes. En definitiva, un despliegue tecnológico que muestra la evolución de un espectáculo que va mucho más allá del fútbol, la Liga Santander. Muy bien, alucinante, ¿verdad? Cómo se trabaja en la élite con esa serie de programas. Por ejemplo, MediaCoach es una herramienta magnífica para los equipos de primera y de segunda, donde ya se le dan a los cuerpos técnicos, a los clubes en este caso, esa información que hemos visto. Siguiente patita del banco del scouting deportivo. Para mí, fundamental la persona. Y es lo que os decía anteriormente. Cualquiera de vosotros puede ser analista. Tanto de captación de formación como analista deportivo. Porque al final, en la persona es donde radica la diferencia. El factor humano que tanto defiendo es el elemento diferencial a la hora de sacar rendimiento al trabajo diario. Lo primero de la persona es la nomenclatura que hay que utilizar. En el scouting tradicional se utilizaba el término scout, seguramente lo escucharéis mucho. Pero claro, los scouts son los Boy Scouts. Lo ponemos en Google, por ejemplo, y te aparecen los Boy Scouts. Por eso yo creo que hay que dar una vuelta a la nomenclatura y hablo de analista. Me parece que es una palabra, primero, que está en castellano y es perfectamente hábil, porque el analista al final es la persona que va a realizar ese análisis según el departamento que sea. Y el analista, además, tiene que reunir una serie de condiciones. Y os pongo aquí, sobre la marcha, la función que se realiza tanto en el scouting tradicional, que es a la izquierda, donde cualquiera, absolutamente cualquiera, podía realizar ese tipo de función, tanto la de grabar, editar, coger datos. Y por otro lado, el analista. En este caso, dentro del scouting deportivo, la gran diferenciación es que hay que ser capaz de extraer la información relevante, lo que decíamos anteriormente. Por eso soy partidario y soy defensor de que para ser un buen analista te tienes que formar. Y la mejor manera de formarse es sacarse los títulos de entrenador. Al final estamos hablando de fútbol y para saber de fútbol hay que formarse, hay que sacarse la titulación. Es la mejor manera de cada vez hablar con propiedad cuando nos enfrentemos a una realidad futbolística. Lo decía anteriormente, titulación y pasión. Cualquiera de ustedes tiene pasión, no hay ninguna duda. Si estáis ahí al otro lado y estáis al frente de cualquier equipo, en cualquier institución, en cualquier escuela, la pasión se da por hecha. La capacidad de realizar el ciclo de la información, obtener,
transmitir y aplicar la información relevante. Y por último, la personalidad. Y esto es curioso porque es algo complicado de encontrar. Personas que se mojen, que cuando hagan un análisis digan lo que verdaderamente creen al respecto. Es muy normal decir lo que piensa el jefe y para mí un elemento diferencial es ser capaz de decir, de expresar con propiedad, siempre por supuesto con el argumento suficiente, lo que opinamos al respecto, tanto en captación, formación como análisis. Y yéndonos un poquito más a la poesía, para mí el analista es como un artista, porque se trata de estimular intelectual y emocionalmente a la persona que va a recibir la información. Por lo tanto, hay que saber ganarse a nuestro interlocutor, ya sea un director deportivo, sea un coordinador, sea un entrenador o sea un futbolista. Hay que saber expresar las ideas, dar esa importancia a la información para llegar emocionalmente a la otra persona y así poder ganarnos su confianza. La tercera de las patitas que comentaba anteriormente, la información relevante. ¿Cómo se obtiene la información? ¿Quién la obtiene? Y por último, ¿qué es la información relevante? No es lo mismo buscar información para captación que para formación. Y no es lo mismo realizar el análisis de juego en un encuentro. Por eso, ¿qué es lo importante? La información relevante es lo que surge de ordenar y clasificar todos los datos obtenidos en los distintos departamentos. Existen herramientas útiles para sacar máximo rendimiento a esos datos. Por ejemplo, una herramienta muy útil es la utilización del Big Data. Para que os hagáis una idea, el departamento de captación. Ordenamos la información que estamos viendo en un partido y vemos que pues hay una serie de futbolistas que reúnen unas características espectaculares. Pues, ¿cómo se ordena esa información? Ya lo hemos visto, gracias al scouting deportivo. ¿Y cómo se extrae la información relevante? Control, pase, fuerza, resistencia. ¿Qué creéis que es lo importante en un departamento de captación a la hora de buscar ese talento? Pues, antes que nada, vamos a hablar de Big Data. Distancia recorrida, cantidad de pases decisivos. Los movimientos de los jugadores son registrados y analizados de forma ultra precisa en los entrenamientos y durante y luego de los partidos. La estadística es esencial para mejorar el rendimiento, definir tácticas, la detección de nuevos talentos y el mercado de pases. Empresas se han especializado en la recolección y análisis de datos, firmando jugosos contratos con clubes, federaciones deportivas, productores audiovisuales o empresas de apuestas. Se utilizan dos principios para recolectar los datos: el óptico, con cámaras que siguen en tiempo real al balón, los futbolistas y los árbitros a hasta 50 cuadros por segundo. Las computadoras ubicadas al borde del campo de juego analizan los datos gracias a algoritmos. Táctica, estudiando los principales sectores de juego. Datos individuales como distancia recorrida, velocidad, intensidad de los movimientos, son transformados en estadísticas. El segundo principio, los sistemas portátiles. Los jugadores llevan sensores del tipo GPS y su velocidad y posición se calculan permanentemente. También pueden llevar aparatos que evalúan la frecuencia cardíaca, actividad muscular y temperatura. El objetivo es personalizar los entrenamientos, evitar lesiones durante los partidos, estimar el mejor momento para los cambios y ajustar las tácticas de juego. Estos datos son procesados por analistas especializados, que actualmente ya forman parte del personal de clubes profesionales, así como lo son el preparador físico o el entrenador. Bien, se han aclarado algunas de las ideas, ¿no? Recordad que esto es una introducción al scouting deportivo. Estamos tocando muy por encima algunos de los temas, pero siempre es interesante que por lo menos conozcamos qué es lo último que se está barajando en el mundo del análisis. Aprovecho para compartir con vosotros las dudas que yo tengo, porque al final, día a día, sinceramente, se me presentan ocasiones, oportunidades en las que desconozco qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto.
Esta es una materia que la evolución va tan rápido que la herramienta que utilicé ayer para realizar unos cortes de vídeo hoy ya no me vale porque hay una muchísimo mejor. Entonces, me gustaría compartir con vosotros algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿creéis que el análisis ha evolucionado tanto? Ahí os pongo una imagen. ¿Creéis que ha cambiado esa realidad a la vuestra? ¿Creéis que es interesante ver los partidos en vivo? ¿O no? Sí, ya tenemos herramientas, hay vídeos, hay informes. ¿Hay que verlo en vivo? Os leo en el chat del vídeo, así que podéis escribir todo lo que queráis, que estoy pendiente. ¿Y el análisis en diferido? ¿Merece la pena? ¿Creéis que es importante? ¿Cuántos veis vuestros partidos grabados una vez que han finalizado? Al final son cuestiones que no tienen una respuesta absoluta, son interpretaciones personales en la realidad vuestra y vuestra realidad puede cambiar radicalmente de una temporada a otra. Los que estamos en este mundo del fútbol sabemos lo rápido que va todo. Dentro del club vamos a ver de los departamentos algunas de las organizaciones. Lo primero, que la persona que manda, entre comillas lo demanda, es el director deportivo. La persona por encima suya obviamente está en la directiva, pero el director deportivo es el encargado de ordenar los departamentos, captación, formación y análisis, con cada profesional. Según vuestra realidad, lo mismo no hay un director deportivo, lo mismo hay un coordinador, o incluso si vuestra escuela es muy potente, puede haber directores, coordinadores y analistas. Pero recordad, lo importante de esta introducción es que lo poquito que os sirva de ella llevar a vuestra realidad su aplicación. Pero una manera de ordenar la información, como hemos visto, es siguiendo estos departamentos. Por ejemplo, vamos a ver dentro del departamento de captación cómo se puede realizar una captación de jugadores. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo captáis a los futbolistas? Seguramente muchos de vosotros diréis, pues el que entre por la puerta, bienvenido sea. Eso me ha pasado a mí toda la vida en muchos clubes en los que he estado. Pero imaginad que tenéis que hacer una captación, que jugáis un torneo, que jugáis el mundialito y hay que hacer una captación. Esa realidad, bueno, ¿cómo se hace? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se realiza una captación en un club de élite? Recorrido todas las provincias con nuestros captadores en la búsqueda de talento a la altura del club. Nosotros este año hemos implementado una manera en la búsqueda que es recorrer por todo el interior y también Capital y Gran Buenos Aires y luego generar selectivos. Se traen alrededor de entre 30 a 40 chicos por categoría y ahí hacemos los filtros para los fichajes de junio, para los fichajes para el año sucesivo. Yo creo que el captador lo que más hace hincapié es en lo físico y en lo técnico, porque luego lo táctico o lo específico pasa a ser del técnico cuando se incorpora. Queda lo específico en la necesidad de cada categoría, pero luego también la búsqueda del talento que no tiene límite, no tiene barrera y no tiene pedido, sino que es un talento nato y que se busca agregar a las inferiores de Boca. Futuro jugador de la primera de Boca, ¿no? Pasa por la captación. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en la captación y
y en esta búsqueda de talento específica para jugar en la primera de Boca. La siguiente de las realidades, cuerpo técnico. Hemos visto captación y ahora, dentro del cuerpo técnico, ¿qué función tiene un analista deportivo? Tiene, por supuesto, la de realizar captación de futbolistas, como hemos visto anteriormente. Tiene también la oportunidad de realizar trabajo en entrenamientos y durante el juego, que es muy importante. El analista deportivo dentro de un cuerpo técnico y analista deportivo puede ser vuestro segundo entrenador, puede ser vuestro delegado, que coja las notas que le vais diciendo vosotros, que coja algún dato como goles, el minuto, los cambios, faltas, pérdidas. Vuestra realidad es la que manda. Pero dentro de vuestro cuerpo técnico podéis tener a un analista deportivo. Fijaos la historia, a mí me encanta, está bien en el libro de Scouting Deportivo, como Bobby Robson, cuando llega a Portugal, al Sporting, mete en su cuerpo técnico a un absoluto desconocido llamado José Mourinho, y lo mete como traductor al principio, y poco a poco se fue dando cuenta que tenía una habilidad especial para ver a los rivales, para captar las debilidades y las fortalezas del propio equipo, del adversario, y se lo llevó a Barcelona. Y allí en Barcelona siguió confiando en él. En definitiva, es un ejemplo muy práctico, real, de cómo con la figura del analista deportivo uno puede ir poco a poco intentando hacerse pues un huequecillo en el mundo del fútbol. José Mourinho, cuando llega a Portugal de vuelta tras su aventura con Van Gaal en el FC Barcelona, coge también a un desconocido llamado Villas-Boas, que aparece ahí arriba a la derecha, para hacer lo que Bobby Robson llevó a cabo consigo mismo. Ayudarle a que mediante el análisis pues fuese poco a poco labrándose una carrera profesional. Recordad que el factor humano es lo más importante. Seas analista deportivo, entrenador, director deportivo, porque los mejores embajadores de un club son sus entrenadores y los mejores embajadores de un entrenador son sus jugadores. Seguimos. ¿Y la función del analista deportivo a la hora de realizar análisis de los rivales? Pues os podéis imaginar lo amplio que es ese campo. En realidad yo soy defensor de que lo que diga el míster es lo que hay que intentar llevar a la práctica en el análisis. Pero es cierto que en élite, por ejemplo, aquí os pongo algunas de las herramientas que uso yo en el departamento de análisis del Real Betis Balompié, hay mucho material del que podemos hacer uso. Son herramientas como Instat, como Y-Scout, donde te dan esa información en datos, tú la procesas para darle al entrenador, en este caso, en mi caso, es Pierluigi Cherubino, darle pues la información práctica, eficaz para el partido al que nos enfrentemos esa semana. Pero, insisto, esto es posible hacerlo en vuestra realidad, es simplemente coger los datos que verdaderamente sean necesarios. Y recordad, el mundo del análisis es también para sacar rendimiento a los jugadores que ya tenéis dentro. Para cualquier niño en edad formativa es muy importante que el entrenador le ayude a sacar pues la mejor versión de sí mismo. Y para eso puede ser tan sencillo como grabar con el móvil un rondo, una rueda de pases, un ejercicio y después enseñárselo para que él vea con esa información que habéis obtenido, esos datos en el móvil mediante el vídeo, pues cuál es la idea que ustedes le queréis transmitir para mejorar el gesto técnico o el gesto táctico. ¿Cómo se realiza un informe? ¿Cómo se prepara? Pues voy a poner un ejemplo que se va a ver fácil porque es el que hago yo en la radiotelevisión del Betis. Recordad que cualquiera de estos datos que vamos a ver ahora, de estos vídeos, están disponibles en internet. Podéis ver hasta la saciedad distintos modelos de trabajo que se hacen. Pero para que tengáis una idea, yo en la tele lo que realizo es un análisis de entre 3 y 4 partidos del rival al que se va a enfrentar el primer equipo del Betis. Voy a hablar del trabajo en la televisión porque
entenderéis que no puedo hablar del que sí realizo día a día en el departamento de análisis por razones obvias, pero en la tele realizo un trabajo que verdaderamente es muy parecido. Es un trabajo, sinceramente, que tiene unos matices visuales distintos porque está enfocado al gran público, pero que estoy seguro que os puede servir para tener algunas de las ideas convenientes. Por ejemplo, lo que hago es recabar información de 3 o 4 partidos. Utilizo distintas plataformas como Métrica, como NAC Sport para el corte y edición. También utilizo Tactical Pad, que es una herramienta muy sencilla que podéis tener acceso. Tiene una versión gratuita. Algunas de estas plataformas tienen pues un periodo de prueba que podéis acceder también a él, simplemente buscándolo por internet y suscribiendo. Y con eso lo que hago es empezar la manera de llevar a cabo el informe. Y para ello, lo que hago un día de partido es un análisis previo, donde utilizo una pizarra táctica para ir dibujando las distintas formaciones del Betis y del rival. Hablo también del análisis propio del equipo, del último encuentro, algunos gestos técnicos, algunas líneas tácticas de trabajo del entrenador. Y por último, me enfoco en el informe del rival. Para ello hablo de distintos aspectos, tanto individual como colectivo. Entonces, la idea es que tengáis en cuenta que se puede realizar un trabajo de scouting deportivo, de análisis, tanto en élite como en el fútbol base y, por qué no, en los medios de comunicación. Aquí os traigo el planteamiento de inicio, en este caso era del Betis, donde se ve un equilibrio en las dos bandas, un jugador distinto que está marcado con el número 8, que es ese media punta, en este caso es Fekir, y todo esto es lo que se le explica a los espectadores, obviamente con un poquito más de tiempo porque nosotros lo que estamos haciendo es una introducción. Luego, cuando estoy en vivo, que es otra de las posibilidades que tiene el analista, realizar el trabajo en vivo en el partido, pues lo que hago es, mediante la radio en este caso, pues ir hablando de distintos aspectos. Aspectos que, por ejemplo, si vosotros estáis en vuestros partidos, si tenéis a un familiar que está en las gradas, os puede dar una visión siempre mejor, más alta, algo óptico, donde se ven mucho más definidos los planteamientos y os puede servir de ayuda. Pues en mi caso, como estoy en la parte alta con la prensa, pues voy transmitiendo algunas de las ideas, siempre muy breve, muy conciso, sobre lo que está sucediendo. Eso sería la evolución del partido. ¿Cómo, llevándolo a la pizarra táctica, hemos visto el planteamiento, cómo sería la evolución? En este caso, el mismo partido, durante el transcurso de los 90 minutos, vemos cómo el planteamiento cambió y hubo un futbolista que marca una zona muy determinada, que es el número 32, el canterano Edgar, y cómo el Betis pues se fue posicionando de otra forma a como estuvo en el planteamiento inicial. Toda esta evolución es lo que se puede, desde el punto de vista del scouting deportivo, como analista, ir transmitiendo al banquillo. En este caso yo lo hago a los aficionados. El postpartido, otra de las partes interesantísimas para un analista. Vosotros en vuestras escuelas, cuando termina el partido, estoy seguro que se os ocurren 1000 ideas que transmitirle a los futbolistas, siempre intentando tener ese liderazgo positivo para que la formación del jugador siempre vaya en línea ascendente. Pues esa manera de trabajar se puede reforzar con el análisis, con una foto que haya hecho algún familiar, con una captura de vídeo. Pues en ese post partido se habla con los niños, en vuestro caso lo hago yo con los aficionados, y lo acompaño pues de una presentación en la pizarra táctica o en una presentación de vídeo, donde voy desgranando qué es lo que ha pasado durante el partido. En definitiva, ¿cómo quedaba el partido del Betis contra el Real Madrid? Pues con otra manera de desgranar tácticamente el encuentro. Aquí vemos cómo el número 21, así es como acabó el Betis en el partido. El número 21, Guido, fue uno de los últimos cambios. La idea del entrenador era defender porque iba ganando y el Betis acaba así. Hemos visto las tres partes del encuentro de manera, pues obviamente, muy coloquial. Planteamiento inicial, el transcurso del partido y cómo acaba. Pues esto mismo se puede llevar a vuestra realidad en vuestras escuelas, en vuestros equipos, porque al final los futbolistas lo que necesitan es que se les transmita la información de una manera coherente y sobre todo entendible.
¿En qué consiste finalmente el informe Botello, que es el que hago yo en la radio-televisión? Estilo, datos y jugadores top. Entendiendo jugadores top como el mejor del otro equipo, el jugador que marca diferencias. Estilo, datos y jugador top. Estilo de juego. Priorizo el sistema, pero el sistema como esa foto del comienzo, que al final no dejan de ser números. Pero es importante para poder hablar con propiedad saber el sistema de inicio. Y luego, cómo va ese sistema evolucionando. Qué zonas se van ocupando, qué táctica utiliza el entrenador rival, cómo reaccionaba en la fase de iniciación, en la fase de creación, cómo finaliza. Son aspectos muy sencillos, estaréis conmigo, pero que para vuestra realidad pueden ser muy útiles. Es una manera de llevar a cabo un informe dentro del estilo. Por ejemplo, partido del Real Madrid que se enfrentaba al Betis. Como os comenté anteriormente, yo me encargo de realizar un análisis de 3-4 partidos del rival. En este caso, el rival es el Real Madrid. Pues fijaos, me di cuenta que en el partido ante el Mallorca, Zidane utilizaba un 1-4-4-2, lo reflejo en el centro, en los dos circulitos, Casemiro e Isco. 4-4-2 muy simétrico, mucho equilibrio prácticamente con ese sistema en lo que se busca, y esos dos futbolistas resaltados en el centro del campo. ¿Cómo se movió el Real Madrid? Pues fijaos, destacaba sobre todo el número 25 con muchísima profundidad en banda izquierda, prácticamente descolgado, muy profundo, seguramente buscando el juego de extremo, buscar esos duelos con el lateral rival. Y luego al centro del campo, pues una acumulación en ese circulito naranja del 16, 18 y del 22. En definitiva, un equipo que pierde contra el Mallorca y que en principio, ya os digo, se antojaba pues que ese planteamiento inicial no tuvo la correspondiente correlación táctica a medida que fue pasando el encuentro. Otro partido, Real Madrid 5, Leganés 0. Cambio de sistema de Zidane. Aquí pasa al 1-4-3-3 y en el centro del campo aparece solo Casemiro. ¿Qué ocurrió durante el partido? Prácticamente los tres de atrás en la misma forma y en el centro del campo una línea de 4 perfectamente estipulada, como mandan los cánones, con dos laterales de largo recorrido y un futbolista que se incorporaba a las alineaciones, como fue Valverde. Esto es de la primera vuelta del Real Madrid y me llamó mucho la atención el número 15 Valverde porque le había dado mucho equilibrio al juego del conjunto de Madrid. Fijaos, zonas de ocupación. Esto obviamente en la realidad vuestra es muy complicado llevarlo a los jugadores, pero en élite sí viene muy bien para que se entienda el planteamiento llevado a cabo durante el partido. La zona roja es la que más se ocupa durante el transcurso del encuentro. Otro de los puntos que os decía anteriormente, los datos. Pues yo realizo una comparativa entre equipos, en este caso Betis, Real Madrid. Comparativa entre futbolistas, por ejemplo, misma posición, un medio centro del Madrid, un medio centro del Betis. Y por último, dentro de los datos también busco una traslación al juego. Es decir, que sirva de algo la información que le estoy transmitiendo a los aficionados. Por ejemplo, vosotros a vuestros futbolistas me parece que tal vez no sea muy útil decirle que ha perdido 58 balones en la primera parte. Tal vez sea más útil decirle cómo no tener tantas pérdidas y, por ejemplo, utilizar algún dato en positivo para el niño. Es decir, puedes perder balones en el área rival, no los pierdas en el área propia. Por ejemplo, posesión en el informe Botello que estamos viendo. Fijaos que aquí el Madrid tuvo un 61,4% y un 38,6% el rival. Normalmente los picos de posesión suelen ir acompañados pues, de más eficacia de cara a la portería rival. Además, el Real Madrid, dentro del equilibrio que os he mostrado anteriormente, fijaos que se corresponde con los datos, es decir, los dos carrileros largos que decíamos se corrobora con un 37,5 en la parte izquierda y un 36,2 en la parte diestra. Por lo tanto, el aficionado está viendo que la idea futbolística que le intento transmitir del rival, pues se corrobora con datos. Por último, futbolistas, jugadores.
Aquí hablo de la táctica individual posicional, por donde se ha posicionado el futbolista, la táctica individual situativa, la situación de partido, según el sistema normalmente, y por último un tándem táctico. Es decir, si veo que en el rival hay dos futbolistas que cuando se juntan suceden cosas, que se buscan además normalmente en fase ofensiva, en salida de balón. Esos detalles a mí personalmente me parecen interesantes. Futbolista que destaqué. Ya os comento, este vídeo... Este informe Botello es un vídeo que lo podéis ver en internet. Lo buscáis, Jesús Botello Real Madrid, o informe Botello Real Madrid, y os aparece totalmente fraccionado. Lo que pasa es que aquí lo estamos haciendo más rapidillo, obviamente porque es una introducción. Acompañé del futbolista de Valverde la zona de ocupación con algunos datos estadísticos, los partidos jugados, los minutos, las asistencias. Información que al final el aficionado agradece porque le estamos desvelando cuál es el futbolista que en el rival pues tiene un rol más preponderante. ¿Cómo se analiza un partido? ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues todo vuestro. Es decir, vamos a analizar un partido. Así que podéis coger boli, papel, apuntar las ideas. Podéis escribir también y vamos leyendo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que veis en este partido de fútbol entre el Real Betis y el Atleti? Vamos allá. ¿Qué veis ahí del planteamiento del Atleti? ¿Veis algún patrón que se repita? ¿Veis algún matiz que en el centro del campo llame la atención o tal vez en banda? Interesante también el planteamiento que le estaba ofreciendo el Betis a la zona media, a la zona de presión. Acumulación de efectivos tal vez. ¿Qué os dice el partido? Futbolistas más destacados, algún nombre propio. Manera de presionar, manera de colocarse. ¿Qué os llama la atención? Tal vez solidaridad defensiva, tal vez agresividad en las disputas. Es muy importante ver el fútbol como lo sintáis, ¿eh? No hay verdades absolutas. Muy bien. ¿Cómo se vería desde el punto de vista de un analista deportivo? ¿Dónde se fija desde el punto de vista de la táctica, de la técnica, desde el planteamiento?
desde el jugador referencial. Recordad que el informe Botello destaca esos aspectos, el estilo, los datos y algún jugador top. Vamos a ver in situ cómo se realiza un análisis deportivo. ¿Y cómo se ve desde el punto de vista de un analista deportivo? Fijaos que en este caso, como os comento, esto es parte del programa de la radiotelevisión del Betis, pero cómo hay patrones que se van repitiendo, cómo hay momentos, pese a que al final estamos en deporte élite y obviamente los detalles son los que marcan las distancias, pero hay conceptos en el planteamiento de uno u otro equipo que siempre pueden hacer que se decante la balanza, ¿no? Y el planteamiento aquí del Athletic fue férreo, fue además evitando que hubiese pasillos interiores, pero el planteamiento del Betis se basaba también en la libertad de algunos jugadores, en este caso del mexicano Diego Lainez, que tanto caía en banda diestra siendo zurdo como luego se metía por el centro del campo con libertad. Aquí lo vemos incluso como tal vez un falso 9, ¿no? Las distancias entre líneas del Athletic, la amplitud por bandas, el sello que el míster le está implantando estuvo intacto. Es cierto que a medida que iban pasando los minutos, el Athletic fue teniendo todavía incluso más esa personalidad arraigada que ha conseguido llevarle a momentos de gran fútbol esta temporada. No sé si ustedes habéis caído, igual que yo, en el juego tan equilibrado que se suele plantear por los costados, con futbolistas de ida y vuelta, con esa potencia, esa manera de ir a los duelos siempre por derecho, incluso intentando evitar que los espacios surgiesen, y cuando esto sucedía, pues también la solidaridad defensiva hacía muy complicado que el futbolista verde y blanco, en este caso Diego Lainez, pues tuviese protagonismo. Como os comentaba, compañeros, pues esta es parte del análisis de la radiotelevisión del Betis, y la radiografía que se llevaba en este caso era el análisis del partido que hizo el mexicano Diego Lainez. Pero para cualquier analista, como estamos nosotros ahora haciendo este ejercicio de retrospectiva sobre los engranajes técnico-tácticos de un equipo, yo creo que son perfectamente válidos. Bueno, nos queda el poner en negro sobre blanco cómo quedaría un informe real de un rival. En este caso nos vamos a centrar en la Real Sociedad. Os voy a poner el informe que hice sobre este equipo en la Liga. Sobre todo, recordad las tres patitas del informe: jugador, datos, estilo, ¿vale? Da igual el orden en el que se haga, lo importante es que cuando realicéis un informe, pues tenga una coherencia, que tenga un orden, una estabilidad y una estructura. Así que vamos a ver cómo se realiza un informe de la Real Sociedad. Pues sí, como hacemos todas las semanas, una retrospectiva del rival, en este caso de la Real Sociedad, sobre tres aspectos: el estilo, algunos datos y un jugador top. Teniendo en cuenta además que una Real Sociedad viene de perder ante el Villarreal 1-2 y un planteamiento de Alguacil que intentó desde el centro del campo tener más potencia, más control con Merino y Guevara, y que no le salió bien. Al final la Real Sociedad se partió por el centro y el Villarreal, con un Cazorla espectacular, pues se llevó la victoria. Aquí le llevamos a colación ese cuadrado amarillo para que vean cómo es un juego muy ofensivo el que practica esta Real Sociedad, como también se ven reflejados en los remates y tiros a puerta. Son 5 los que tuvo por 7 del Villarreal, pero el 63,3% de posesión. Esto es muy importante, es un equipo que con el balón intenta hilvanar juego, sobre todo por los costados, como lo hizo ante el Villarreal, pero que luego, tras perder el balón, sufre muchísimo, y sufre muchísimo por esas transiciones que le hacen los rivales, en este caso el Villarreal. Y dentro de la zona de ocupación se ve perfectamente cómo es en el centro del campo y un poquito en banda derecha, atacando de izquierda a derecha, por donde se encuentra cómodo.
Futbolista que traemos como relevante, Guevara. ¿Por qué? Porque está llamado a ser ese jugador bisagra, ese equilibrio entre defensa y ataque, ese jugador posicional. Aquí le vemos en la victoria 3-4 ante Osasuna, como él estaba solo, en un 1-4-1-4-1, como él estaba solo para ser ese timón, ese primer jugador llamado a tapar el juego ofensivo y también el creativo a la hora de sacar el balón desde atrás. Una victoria sustentada en un 53,2%, de nuevo una posesión superior al rival, pero en este caso con los 3 puntos. Banda izquierda más potente y por el centro ha llamado mucho la atención porque es un 35,1% ese carril central, teniendo en cuenta que ahí es donde estaba Guevara y después por delante pues esos futbolistas creativos que aquí se ve perfectamente de nuevo en un recuadro, como detrás de esos 5 jugadores metidos en recuadro aparece el número 16 completamente solo. Ese es Guevara, ese es el equilibrio, ese es el timón de una Real Sociedad que además, pese a su juventud y sobre todo con ese ADN canterano, me parece que tiene muchísimo presente y también muchísimo futuro. Y luego otro jugador diferencial, yo creo que Odegaard, aquí se ve también en su radio de actuación cómo ocupa muchísimo espacio, un jugador que da pases, asistencia, disparos y que además tiene gol, una media de notable alto con respecto al resto de la plantilla. 2 jugadores jóvenes en el centro del campo, desde el balón nos quieren intentar hacer daño, pero el Betis tiene hoy un centro del campo muy potente. Bueno, pues ojito, ojito. Bien, pues ya estamos terminando esta tertulia entre amigos, esta mini conferencia sobre la introducción al scouting deportivo. Recordad que al final la diferencia está en la forma en la que se ve el fútbol, en cómo las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, que nos tenemos que adaptar a ellas. Aquí os pongo una imagen de cualquier plaza, de un pueblo, de cualquier calle, del fútbol de toda la vida. Está ahí ese chico sin camiseta jugando, de diferente edad, el juego de calle, ¿no? Lo que siempre se dice que falta y que debemos recuperar de alguna manera en la metodología de los clubes. El regate, el espacio, el balón. Pero, ¿hay algo más en esa foto? Ahí, cierto. Fijaos. Fútbol de calle, pero con el móvil. Las nuevas tecnologías, la realidad del scouting deportivo. Cómo se puede realizar una imagen, retocarla, moverla, ampliar lo que queremos ver, para tener ese análisis que al final es lo que nos va a diferenciar dentro de este fútbol que llega para quedarse, el fútbol de las nuevas tecnologías. Bueno, en definitiva, al final siempre pienso y defiendo que esa nueva tecnología que llega con el fútbol radica en vosotros. Vosotros sois la verdadera innovación. Si sois capaces de, en vuestro día a día, con vuestros niños, hacerles entender que el fútbol está evolucionando, que hay conceptos que hay que no solo defender, sino incluso llevar a la práctica, desde el comportamiento en valores, desde el desarrollo de las propias tareas, que ellos vean que el entrenador les acompaña en su crecimiento, que el entrenador además hace por estar innovando, que hace por estar formándose. Al final, pues eso va a redundar, por supuesto, en ese espíritu que desde las escuelas pues siempre intentamos llevar, ¿no? Personalmente solo me queda pues daros las gracias de corazón. Me ha parecido una oportunidad preciosa compartir con vosotros esta charlilla. Dar las gracias a Julián Niza, a Paco López Servio, al presidente Pablo Lozano de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Dar las gracias a todos vosotros. Me lo he pasado muy bien. Es una forma de conocernos también, de que esas pequeñas pinceladas del scouting deportivo pues ojalá os ayuden a ser pues poquito a poco ese entrenador que debe seguir en una formación constante. Un abrazo virtual en esta época del coronavirus. Espero que estéis bien, que vuestras familias estén bien. Ya queda menos para estar en el césped, para poder vernos, ojalá celebrar que con mucha salud vuelven las competiciones y vuelven las escuelas a vibrar con fuerza y energía. Y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un placer y muchas gracias.